Amigos, bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy hablaremos de un personaje célebre en Yucatán y en México. Últimamente han estado hablando mucho de este personaje, tanto en redes sociales como en el medio de la política en general, porque el presidente de México o el gobierno federal decidió que el 2024 iba a ser el año de Felipe Carrillo Puerto. Se cumplen 100 años del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, que el próximo año va dedicado a él. Fue un gran dirigente, defensor de los mayas. Y también a Felipe Carrillo Puerto lo asesinan el 3 de enero del 24. Él estuvo con Zapata, fue revolucionario y luego gobernó Yucatán y gobernó para los pobres, para los indígenas, y se impulsó mucho la educación y la participación de las mujeres en la vida pública. Y es historia, es leyenda. Felipe Santiago Carrillo Puerto nació en Motul, Yucatán, el 8 de noviembre de 1874. Fue un político, periodista y caudillo revolucionario socialista mexicano y gobernador de Yucatán de 1922 a 1924, que fue hasta el año en el que lo fusilaron. Al concluir la primaria, Felipe trabajó en la tienda de su padre. Más tarde fue repartidor de ganado vacuno y conductor de trenes en el ferrocarril del Oriente. Dicho ferrocarril llegaba solamente a la hacienda, lo cual lo obligaba a permanecer durante las noches en Mérida. Fue ahí en Mérida donde conoció a Isabel Palma Puerto, con quien contrajo matrimonio luego de un breve noviazgo. Estableció su hogar en Motul y tuvo 4 hijos: Dora, Gelitzli, Alba y Felipe. Al renunciar a su trabajo en el ferrocarril, adquirió 3 carros de mulas para dedicarse al comercio y transporte de mercancías entre Motul y Valladolid. Eso le permitió conocer la situación social del estado. Aún ni cumplía la mayoría de edad cuando fue encarcelado por exhortar al pueblo maya a derribar una cerca construida en Sununcán por los hacendados para impedir el paso de los indígenas. Desde pequeño aprendió la lengua maya yucateca y la relación que tuvo con los indígenas de Yucatán durante su vida le hizo que se le considerara un aliado de ellos. Más adelante fundó El Heraldo de Motul, un periódico bisemanal que despertó interés entre los habitantes de la región por una crítica que hizo en sus columnas a las autoridades locales. Su trabajo en el periódico le permitió relacionarse con el licenciado Delio Moreno Cantón, director entonces de la Revista de Mérida y posteriormente candidato independiente al gobierno del estado en 1907. Más adelante, Felipe Carrillo Puerto protagonizó un lamentable hecho de sangre que lo llevó a sufrir una prolongada condena por haber dado muerte en defensa propia a Néstor Arjonilla, quien, según los rumores que circularon en Motul, había sido contratado para asesinarlo. Después de cumplir su condena, abandonó el estado y se trasladó a Morelos, atraído por la labor agraria que realizaba en esa entidad Emiliano Zapata. Al triunfar la insurrección encabezada por Francisco I. Madero, por la que se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, y tras la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de la República, volvieron a efectuarse elecciones estatales en Yucatán. En este nuevo proceso, Carrillo Puerto volvió a apoyar a Delio Moreno Cantón, quien participó en contra de José María Pino Suárez. Durante la campaña hubo un enfrentamiento armado en el cual Felipe Carrillo Puerto mató en la refriega a unos miembros del bando contrario que aparecieron como los agresores. Por esta muerte fue encarcelado. Al ser liberado en 1913, tras el levantamiento de Venustiano Carranza, Carrillo Puerto trabajó en la Revista de Yucatán de Carlos Menéndez. Este periódico fue clausurado por el gobernador constitucionalista Eleuterio Ávila. Entonces, tanto el director del periódico como Carrillo Puerto fueron perseguidos y terminaron exiliándose en Nueva Orleans, donde trabajó como estibador un tiempo. En 1914 regresó a México y se unió a los zapatistas en el estado de Morelos.
Al llegar el general Salvador Alvarado en 1915 a Yucatán, Carrillo Puerto regresó a su estado y entonces su ideología política ya se había radicalizado hacia el socialismo. Así, promovió el inicio de la sindicalización obrera en el estado de Yucatán y la difusión en la lengua maya de los derechos de los ciudadanos. A finales de 1917, Salvador Alvarado es nombrado por Carranza jefe de operaciones militares en el suroriente de México. Sin embargo, antes de dejar el estado, Alvarado promovió la presidencia de Felipe Carrillo Puerto en el Partido Socialista Obrero de Yucatán. Fue electo diputado federal en 1920. Un año después, desde la tribuna federal, él mismo relata cómo había tenido que traducir la Constitución Federal a los trabajadores mayas para que estos pudieran entender sus derechos y defender su libertad ante el régimen esclavizante que los había venido agobiando durante mucho tiempo. Al triunfar el plan de Agua Prieta, llevado a cabo por los rebeldes obregonistas para derrocar a Carranza en 1920, Carrillo, quien fue fiel al obregonismo, hace un llamado al Partido Socialista Obrero de Yucatán a reorganizarse y a cambiar de nombre a Partido Socialista del Sureste. Con esta redefinición, los socialistas yucatecos culminan su carrera ascendente con la elección de Felipe Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán en noviembre de 1921. Durante su gobierno se repartieron 664.835 hectáreas con las que se beneficiaron más de 30.000 familias. Impulsó la construcción de caminos para unir a la población y facilitar el acceso a los centros arqueológicos, cuya restauración inició durante su administración. Fundó la Comisión Local Agraria, fijó el salario mínimo en la ciudad de Mérida, promulgó leyes de prevención social, estableció los bautizos socialistas y las bodas comunitarias, así como la promoción del control natal. Inició programas de socialización de la riqueza pública, declaró el interés público la industria enequenera e impulsó la Liga de Medianos y Pequeños Productores del Enequén, lo que representó un enfrentamiento directo con los hacendados enequeneros. En materia educativa, destacó por la implementación de la llamada educación racionalista. Fundó también la Universidad Nacional de Sureste, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán. En el primer año de su gobierno se abrieron 417 escuelas públicas. A principios de 1922, su hermana Elvia entró al Congreso local un memorial firmado por cientos de mujeres, inclusive de la capital del país, sustentando el derecho al sufragio femenino. Pero los diputados socialistas resolvieron congelar la iniciativa por no estar suficientemente ilustrados en el asunto. Elvia decidió acudir entonces a su hermano Felipe, presidente del Partido Socialista del Sureste y gobernador del estado. Luego de numerosas visitas, este le solicitó una terna para elegir a una mujer como regidora del Ayuntamiento de Mérida, que funcionaría entre 1922 y 1924. Es decir, resolvió en el sentido de que las mujeres votaran y fueran votadas sin ningún soporte legal. Rosa Torre, maestra elegida regidora el 7 de noviembre de 1922. Esta fue la primera mexicana en acceder a un cargo de elección popular en Yucatán y en todo México. Un año después, en las elecciones para la legislatura local, fueron elegidas Elvia Beatriz Peniche Barrera y Raquel Zip Cicero. En 1923 apoyó la candidatura presidencial de Plutarco Elías Calles, postulado por Álvaro Obregón. En ese proceso se gesta la rebelión de Adolfo de la Huerta, que buscaba impedir la imposición de Calles y promover su propia postulación a la presidencia de la República. En Yucatán se alinean las fuerzas militares encabezadas por Juan Ricardés en favor de la Huerta, en combinación con algunos otros militantes que actuaban en Campeche y contando también con el apoyo económico de algunos hacendados yucatecos que habían integrado la llamada casta divina, decidieron derrocar al gobierno de Felipe Carrillo Puerto, quien no ponderó la correlación de las fuerzas militares que se daba en Yucatán en ese momento. ¿Cómo terminó todo? El inicio del movimiento de la huertista en contra del presidente Álvaro Obregón y del general Plutarco Elías Calles
Se conoció en Yucatán el 8 de diciembre de 1923. Inmediatamente, los militares declararon su intención de apoyar a la insurrección, a la que se unieron rápidamente en Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tabasco e Hidalgo. Sin embargo, Carrillo Puerto se negó rotundamente a apoyar a los rebeldes y ratificó el respaldo del Partido Socialista a la candidatura presidencial de Calles. Con el fin de prepararse para combatir la insurrección, Carrillo Puertos se puso en contacto con el coronel Rafael Durazo, jefe de las armas en Campeche. Pero el 12 de diciembre de 1923 supieron que la guarnición de Campeche al mando del teniente coronel José María Vallejos había desconocido la autoridad del coronel Durazo, uniéndose a los de la Huertista. Carrillo Puerto decidió enviar rápidamente refuerzos a Durazo y mandó un fuerte contingente militar desde Mérida con rumbo a Campeche y al mando del coronel Robinson. El propio Carrillo Puerto salió a despedir con numeroso grupo de partidarios y colaboradores. Sin embargo, cuando el tren se encontraba entre Chocholá y Maxcanú, algunos oficiales que secretamente conspiraban a favor de los huertistas se insubordinaron contra Robinson y lo hicieron prisionero, y así ordenaron la vuelta del tren a Mérida. Estando en la ciudad de Mérida, desprotegida y ante el inesperado suceso, Carrillo Puerto, después de tener un cambio de impresiones con sus partidarios, se dirigió por tren a Motul. Durante el trayecto, en los pueblos intermedios y en la estación del ferrocarril en Motul, fue aclamado por varios miles de personas. Desde luego, no tenían armas. En Motul se encontraban campesinos que provenían también de Muxupí, Ucú, Baca, Suma, Tixcocop, Izamal y comunidades aledañas, dispuestos a seguirlos para luchar en contra de los rebeldes, pero no estaban ni organizados ni armados. Fue entonces que tuvo noticias de que ya se encontraba en camino hacia Motul un tren con tropas insurrectas con la misión de aprenderlo. Sin armas y con el propósito de evitar una masacre, Carrillo Puerto emprendió la retirada hacia el Cuyo, donde esperaba recibir armas enviadas por su representante en Nueva York, Manuel Cirerol Sansores. Sin embargo, al llegar a ese punto, no habiendo llegado las armas, Carrillo Puerto cambió de planes y tomó apresuradamente un barco alquilado por su ayudante Eligio Rosado. Al estar ya en alta mar, el barco empezó a hacer agua, lo que los hizo regresar a la costa, siendo todos capturados el 17 de diciembre de 1923 en Holbox. Carrillo Puerto y 13 acompañantes, entre ellos 3 de sus hermanos, fueron llevados a Tizimín y luego a la penitenciaría Juárez de la ciudad de Mérida, para ser juzgados por el Tribunal Militar y ejecutándolos en el Panteón Civil de Mérida, en la madrugada del 3 de enero de 1924. Sus últimas palabras fueron: no abandonéis a mis indios. Aquí la historia, la afamada historia de Felipe Carrillo Puerto, un luchador social, una persona que indudablemente luchó por los derechos de los indios yucatecos, de los mayas y yo creo que de la sociedad más desprotegida en general. Luchó por esas personas, por las mujeres, más bien por los derechos humanos. Un hombre adelantado a su época. Así que si te gustó la historia de Felipe Carrillo Puerto, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en la próxima con un video nuevo.